Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí, listos para sumergirnos juntos en un mundo de chismes, rumores y análisis sobre una de las parejas más queridas y misteriosas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres como nosotros y te has obsesionado con cada una de sus miradas, sus sonrisas cómplices y esa química innegable que traspasa la pantalla, entonces prepárate porque hoy vamos a desentrañar su secreto al descubierto, como dice nuestro título. Hoy vamos a explorar a fondo la relación entre Hande y Kerem. Vamos a analizar sus interacciones públicas, sus declaraciones en entrevistas, las publicaciones en redes sociales y, por supuesto, la opinión de los fans que han estado siguiendo esta historia desde el principio. Vamos a intentar descifrar si realmente existe un secreto detrás de esa imagen de amistad y profesionalismo que proyectan, o si hay algo más profundo que simplemente no quieren revelar. Y por supuesto vamos a repasar algunos de los momentos más icónicos que nos han hecho suspirar y creer en el amor. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que preparamos para ustedes, si disfrutan de nuestros análisis y chismes jugosos sobre celebridades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido que les encante. Así que con eso dicho vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Todo comenzó en el set de grabación de Sen Kalkapm, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem fue innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo gritaba que había algo especial entre ellos. Era como si sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, hubieran cobrado vida fuera de la pantalla, alimentando las fantasías románticas de una audiencia que anhelaba ver esa conexión traducida en una relación real. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La presión de los medios, la opinión pública, los contratos publicitarios, todo puede influir en la forma en que una pareja decide manejar su relación. Y Hande y Kerem no fueron la excepción. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos, los rumores de un romance en ciernes fueron incesantes. Cada entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa en busca de señales que confirmaran las sospechas. Durante mucho tiempo, negaron cualquier tipo de relación romántica. Insistieron en que eran simplemente buenos amigos y colegas. En numerosas entrevistas, ambos se mostraron reacios a abordar el tema, manteniendo una postura profesional y enfocada en la serie. Somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho trabajando juntos, era la respuesta estándar, una frase que con el tiempo comenzó a sonar a cliché. Pero a pesar de sus negaciones, los fans no se dejaron engañar. Las miradas, los gestos, los momentos fuera del set de grabación, todo apuntaba a que había algo más. Las fotografías tomadas por paparazzi, los vídeos capturados por los fans en eventos públicos, los comentarios en redes sociales, todo contribuía a alimentar la especulación. Se crearon comunidades online dedicadas a analizar cada detalle, a buscar conexiones ocultas y a fantasear con la posibilidad de que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Y luego, finalmente, llegó la confirmación. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem hicieron pública su relación. Fue como si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo para suspirar al mismo tiempo. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales, generando una ola de reacciones de alegría y entusiasmo. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo, inundando las redes sociales con mensajes de felicitaciones y apoyo. Hashtags como #Anker se convirtieron en trending topics mundiales, demostrando el impacto global que había tenido su relación. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de que confirmaron su relación, Hande y Kerem siempre fueron muy reservados con los detalles. Rara vez hablaban de su vida personal en entrevistas, y sus publicaciones en redes sociales siempre eran cuidadosamente seleccionadas. Parecía que querían mantener su relación lo más alejada posible del ojo público. Sus apariciones juntos eran escasas y estratégicamente planeadas, a menudo vinculadas a eventos benéficos o proyectos profesionales. Se percibía una clara intención de controlar la narrativa, de evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. Y es aquí donde entra en juego nuestro secreto. ¿Qué estaban tratando de ocultar?
¿Por qué eran tan reservados con su relación? ¿Había algo más allá de lo que nos mostraban? La respuesta a estas preguntas es compleja y probablemente multifactorial. Hay varias teorías que circulan entre los fans. Algunos creen que Hande y Kerem querían proteger su relación de la presión de los medios. Sabían que una vez que hicieran pública su relación, cada uno de sus movimientos sería analizado y criticado. Y querían evitar eso a toda costa. La experiencia de otras parejas famosas, cuyas relaciones habían terminado abruptamente debido a la intensa presión mediática, era un claro ejemplo de los riesgos que corrían. Querían construir una relación sólida y duradera, lejos del escrutinio constante. Otros creen que había factores externos que influían en su decisión de mantener su relación en secreto. Tal vez sus agencias no querían que hicieran pública su relación, por temor a que afectara sus carreras. Las agencias a menudo tienen una visión estratégica de la imagen pública de sus representados y pueden considerar que una relación romántica podría ser perjudicial para ciertos proyectos o contratos publicitarios. O tal vez había otras personas involucradas que preferían mantenerse al margen del ojo público. Y luego, por supuesto, está la teoría más romántica. Algunos creen que Hande y Kerem simplemente querían disfrutar de su relación en privado, sin la presión de tener que complacer a nadie más. Querían crear un espacio seguro donde pudieran ser ellos mismos, sin tener que preocuparse por lo que pensara el mundo exterior. La idea de una relación auténtica y genuina, basada en la conexión personal y no en la validación pública, resulta atractiva para muchos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem siempre fueron muy discretos con su relación. Y eso, de alguna manera, solo alimentó la fascinación del público por ellos. La especulación se convirtió en un juego y cada nuevo detalle, por pequeño que fuera, era recibido con entusiasmo y analizado minuciosamente. Pero vamos a analizar un poco más de cerca algunos momentos clave que nos dan pistas sobre este secreto. Recordemos esa entrevista en la que, a pesar de las preguntas directas, ambos se limitaban a sonreír y responder con evasivas. La habilidad con la que manejaban las preguntas incómodas, desviando la atención hacia la serie o hacia su amistad, era digna de admiración. ¿Recuerdan la complicidad en sus miradas durante los eventos promocionales de Senkalkam? Esa química no se puede fingir. Las miradas prolongadas, las sonrisas sutiles, los gestos de cariño discretos, todo hablaba de una conexión profunda. Y luego están las redes sociales. Analicemos sus publicaciones. Aunque evitaban publicar fotos juntos con frecuencia, las pocas veces que lo hacían, los mensajes que acompañaban las fotos eran siempre muy significativos. Palabras como amor, felicidad, gratitud, que parecían confirmar lo que todos sospechábamos. Cada publicación era un evento generando miles de comentarios y reacciones de los fans. Pero por supuesto también hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la privacidad es muy valorada, especialmente en el mundo del espectáculo. Las celebridades suelen ser muy celosas de su vida personal y prefieren mantenerla alejada del ojo público. La cultura turca valora la familia y la intimidad, y las celebridades a menudo sienten la presión de proteger su vida personal del escrutinio público. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el secreto de Hande y Kerem? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. A menos que ellos mismos decidan contarnos su historia completa, solo podemos especular y analizar las pistas que nos han dejado a lo largo del camino. Quizás algún día publiquen una autobiografía conjunta, revelando los detalles de su relación y los motivos detrás de su discreción. Pero independientemente de lo que haya pasado entre ellos, lo que es innegable es que Hande y Kerem tienen una conexión muy especial. Una conexión que traspasa la pantalla y que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Su historia ha resonado con una audiencia global, demostrando el poder del amor y la conexión humana. Ahora, para entrar un poco más en el terreno del análisis más profundo, debemos considerar que su relación coincidió con un momento de auge tremendo en sus carreras. Senkalkam los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas globales. Esto implica una enorme presión y escrutinio constante. Es fácil imaginar que en medio de ese torbellino, buscaron mantener una parte de su vida, su relación, protegida del exterior. La presión de mantener una imagen pública impecable, de cumplir con las expectativas de los fans y de las marcas, puede ser abrumadora.
Otra teoría que vale la pena explorar es la posibilidad de que hayan intentado mantener separadas sus vidas profesional y personal. Quizás temían que su relación afectara la percepción del público sobre sus personajes en la serie, o que los eclipsara como individuos. En un mundo donde la imagen lo es todo, este tipo de consideraciones son comunes. La preocupación de que su relación definiera sus carreras, limitando su capacidad de explorar otros proyectos y roles, podría haber sido un factor importante. Y por supuesto, no podemos descartar la simple posibilidad de que, como cualquier otra pareja, hayan tenido sus altibajos y hayan preferido mantener sus problemas en privado. Las relaciones no son perfectas y la presión de estar constantemente bajo el foco público puede exacerbar las dificultades. Las expectativas poco realistas, las agendas apretadas y la falta de privacidad pueden poner a prueba incluso la relación más sólida. Es importante recordar que estamos hablando de seres humanos, con sentimientos y emociones reales. Andy y Kerem tienen derecho a su privacidad y a manejar su relación como mejor les parezca. Nuestra fascinación por su historia no debe cruzar la línea del respeto. Debemos recordar que son personas reales, no personajes de ficción, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Entonces, después de todo este análisis, podemos concluir que el secreto de Andy y Kerem no es necesariamente un misterio oscuro y oculto, sino más bien una combinación de factores: la presión de los medios, el deseo de proteger su privacidad, las consideraciones profesionales y simplemente la complejidad de una relación en el mundo del espectáculo. Es una historia de amor vivida bajo el escrutinio público, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina constantemente. En resumen, hemos explorado a fondo la relación entre Andy y Kerem, analizando sus interacciones públicas, sus declaraciones en entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y las teorías de los fans. Hemos intentado descifrar si existe un secreto detrás de su relación, o si simplemente son una pareja que ha preferido mantener su privacidad en medio del torbellino de la fama. Hemos analizado las diferentes perspectivas y teorías, tratando de comprender las motivaciones detrás de sus acciones. Gracias por acompañarnos en este viaje de chismes y análisis. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos encanta sumergirnos en estas historias y compartir nuestras reflexiones con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del secreto de Andy y Kerem? ¿Creen que hay algo más allá de lo que nos muestran? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus teorías y opiniones. Queremos saber qué piensan ustedes y qué conclusiones han sacado después de todo este análisis. Y por último, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de Andy y Kerem, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima.